Hola amigos del libro Claroscuro, espero que todos se encuentren muy bien. En este miércoles de comentarios literarios respecto de un libro, les vengo a presentar, a compartir esta obra de un escritor portugués. No es tan conocido como Saramago, sin embargo, ha tenido también obras destacadas. Y en el caso que les presento a continuación, forma parte de una trilogía autobiográfica con tintes muy personales, donde se ve tanto la realidad, cierta manera el existencialismo, la crudeza de ciertos aspectos. En el caso de uno de sus ramas o de sus campos en donde se ha desarrollado, en este caso pues de entrada me refiero a António Lobo Antunes, este escritor y psiquiatra portugués, en donde la obra de hoy se llama Conocimiento del Infierno, que es la sucesora de Memoria de Elefante y En el culo del mundo, que son narraciones en tercera persona. En el caso de Conocimiento del Infierno, es un yo muy crudo, situado como testigo ocular de la propia existencia, en donde pues a través de relatos va desarrollando, a través también en la historia de la Portugal en donde el autor está. Sin embargo, va un poco de la mano el sentido de que se nota mucho en el libro, lo que él ha estudiado previo antes de las letras, obviamente en el campo de la psiquiatría, en el sentido de que nos va llevando de la mano con esta historia. Tan así que también es un crítico en el sentido de pues todo lo que se suscita alrededor o en torno a el maltrato a las personas que están ahí día y noche y que no siempre tienen un trato cálido o digno, respecto también de los trastornos mentales que puedan tener, y que no siempre son muy bien vistos por la gente de, entre comillas, normal, o que los atienden o que los cuidan en esos aspectos. También yo digo, o yo opino, que no solo el hecho de que una persona se atreva a escribir, pues también nos da un plus en algún libro, independientemente de la corriente o del campo. Pero en este caso, Antunes nos va llevando de la mano con, como les comentaba, esa manera de expresarse o de mostrarnos la crudeza, la sobriedad de el campo de la psiquiatría, y a través de las letras, ¿no? También en la manera, en su forma autobiográfica, en donde pues sí, es complicado dimensionar y comprender qué es lo que ha vivido él, y lo va llevando también sobre todo en tres aspectos que en el desarrollo de la obra esas tres líneas convergen. Es decir, la primera es el desplazamiento físico del sur de Portugal a Lisboa. La segunda es un recorrido por la memoria histórica extraída de sus recuerdos, de sus vivencias, de nuestro autor, desde el retrato de la sociedad portuguesa hasta sus propias experiencias en Angola durante la Guerra de Independencia. Y la tercera, que es un camino, por decirlo, doloroso, es decir, un viaje desde el interior de él, en la manera de redescubrirse o de descubrirse, para podernos compartir y transmitir eso, exponiendo su vida, su ser al mundo, ¿no? Que esos tres caminos, estas tres líneas llegan a un solo punto, es decir, el sentimiento del desencanto y del hastío existencial. Y eso es muy lo que a mí me llamó mucho la atención de este libro. Como le comentaba a una amiga hace unos días, el hecho de que luego influye mucho lo que y a quién lee. Es decir,
el impacto en su servidor, en este caso Albert Camus, Sartre, Heidegger, y luego los puntos de choque con leer a otros autores como incluso el propio Saramago o Cortázar o Albert Camus. Luego también tenemos el infrarrealismo del maestro Bolaño, o también tenemos ciertas cosas o ciertos aspectos también como se me fue el autor de Transporting, Irving Welsh. Son ciertas cosas que no solo en la literatura existe los colores de colores, valga la redundancia, sino también existe la crudeza y una delgada línea que la separa de la realidad, o a veces la realidad es más cruda que la propia ficción. O luego hay autores que se pasan se pasan y exageran en el sentido de que han sobrepasado la línea de la realidad, y es extraño, pero a la vez es padre leer ese cruce de esa línea de lo real plasmado en las letras, y no siempre se puede sobrellevar de una manera tan excelsa en una obra literaria. En este caso, Conocimiento del Infierno, pues sí, como el subtítulo lo refiere, ¿no? Quizá para unos ya la palabra infierno socialmente está estigmatizada, ¿no? Con el diablo y cosas de ese campo, pero no. No solo el infierno son llamas o un ser tipo minotauro, mitad humano, mitad patas de cabra, sino el infierno de que las personas pueden vivir también en un hospital psiquiátrico, y a veces también la vida misma es un infierno. Sin embargo, también depende de cada uno cómo la queramos y cómo la sobrellevemos. Pero en este caso, Antonio Lobo Antúnez nos refleja que también los hospitales psiquiátricos se vive de una manera muy complicada, y en donde no existe ya el día ni la noche, sino simplemente el tiempo transcurre, y transcurre de una manera muy, muy extraña. 253 páginas, es digerible. Se nota mucho que Antonio Lobo Antúnez, antes de plasmar y de compartirnos en este caso esta obra, pues sí desarrolla mucho en el campo de la psiquiatría. No soy experto, pero sí maneja un lenguaje a veces técnico y a veces medio extraño, que no es tan difícil, pero eso también da mucho los libros, no solo Portugal, no solo Argentina, no solo Argelia, Francia, Chile, etcétera. Independientemente del origen del país, del autor, ese lenguaje en donde, a título personal, las palabras que no entiendo, pues sí me pongo a buscarlas, y te abre un poquito más la mente y los horizontes de qué es lo que uno está leyendo. Pero bueno, si me preguntaran, ¿lo recomiendo? Sí. Yo en las primeras páginas como que no tenía todavía la mente tan abierta, o qué era lo que me encontraría empezando a leer este libro, pero en el desarrollo posterior en el desarrollo de la obra, pues ya uno va adentrándose, y yo soy a veces desesperado, impaciente, y pues sí, no captaba la idea, pero al final sí es un libro que me atrevo a recomendárselos. Es muy digerible, no está tan digamos gordo o tan grande, pero de pasta blanda. La editorial que yo tengo es de Bolsillo, con su publicación en primera edición, que fue en 2008, y ya posteriormente vinieron ciertas reediciones. La primera edición de Bolsillo, noviembre de 2008, pero en 1983 se empezó a publicar. Es muy padre. Bueno, ya tiene ese olorcito característico de un libro viejito. Y algo que quiero compartirles también, de una experiencia personal de cómo llegué a este libro, fue por azares. Lo vi en una subasta de libros y dije, bueno. Y esta edición que tengo, pues fue impreso en España, entonces sí está medio cariñoso, pero es altamente recomendable.
síganos a través de los espacios o los diferentes shows que tiene el libro Claroscuro. Y para cerrar, quiero mandar un saludo a todo el crew del libro Claroscuro. Y no olviden de buscarnos en iHeartRadio, en YouTube, en Spotify, en Twitter, en Instagram, Facebook y en la plataforma inicial Spreaker. Esto fue el libro Claroscuro de la última semana de septiembre con Antonio Lobo Antunes, Conocimiento del Infierno, que muy buena, me gustó. Y si me preguntan, se las recomiendo. Nos escuchamos en el siguiente miércoles de comentarios literarios. Chao.